Entonces, con este otro ejemplo, ¿verdad?, para el grupo de mecánica de fluidos 2, vamos con el ejemplo 16.15 del libro de Mott. Este ejemplo, pues, también es interesante porque pues, nos pide involucrar las pérdidas de energía, ¿verdad? Dice el problema: un reductor conecta una tubería estándar de 6 pulgadas cédula 40 con una tubería de 3 pulgadas cédula 40. Las paredes del reductor cónico se ahusan en un ángulo incluido de 40 grados. La rapidez del flujo de agua es de 500 galones por minuto y adelante del reductor la presión es de 125 psig. Considere la pérdida de energía ocurrida en el reductor y calcule la fuerza ejercida por el agua sobre el reductor. Bueno, entonces tenemos el dibujo. Dice que viene de una tubería de 6 pulgadas, una tubería 6 pulgadas cédula 40, y conecta a otra tubería de 3 pulgadas cédula 40. Entonces, pues viene el tramo de tubo, ¿verdad?, y continúa el tramo de tubo. Acuérdense que cuando tenemos estos cortes es porque el tramo de tubo viene aquí, porque el tramo del tubo continúa aquí. Entonces tiene un caudal de 500 galones por minuto, lo llevamos a pies cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces estos galones por minuto con estos de aquí pues los podemos simplificar. Dice que la presión aquí adelante es de 125 libras sobre pulgada cuadrada. Lo llevamos también a libras sobre pie cuadrado. Dice que está manejando agua. No nos dice las condiciones del agua, ¿verdad? Entonces vamos a tomar nosotros, como siempre, condiciones estándar del agua, ¿verdad? Entonces tendríamos el agua a una temperatura, estamos en el sistema inglés, 60 grados Fahrenheit. Entonces tenemos que el peso específico es 62.4 libras sobre pie cúbico y la densidad 1.94 slug sobre pie cúbico. Entonces, bueno, nos dice que calculemos la fuerza. Tenemos entonces nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Tenemos la velocidad 1 como el tubo, ¿verdad?, que viene aquí. Entonces las partículas de fluido van encontrando esa oposición al paso del fluido y se nos genera una fuerza, que es la presión 1 por el área 1. Cuando el fluido sale también encuentra pues otro tramo de tubo. Así es que estas partículas van encontrando otra vez, ¿verdad?, la oposición. Entonces tenemos en sentido, es muy importante los dos sentidos, ¿verdad?, la presión 2 por el área 2 y la velocidad 2. Entonces, pues aquí es donde se va a generar las reacciones. Tomamos el sentido positivo hacia acá. Ya que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, pues entonces vamos a aplicar nuestra ecuación, ¿verdad? Entonces tenemos que la fuerza Nx es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en x menos la velocidad 1 en x. También tenemos que esa Fx es igual a Rx, ¿verdad? La fuerza es igual a esto. Acuérdense que si nosotros pusiéramos la ecuación de equilibrio, pues todo esto tendría que ser igual a 0. Pero, pues de acuerdo al sentido, esta sería positiva, las otras serían negativas. Entonces, por eso es que lo acomodamos siempre así. Entonces vemos que la presión 2 por área 2, o la fuerza 2 que está aquí, está en el mismo sentido que estamos tomando. Entonces, más la presión 2 por el área 2. Vemos que
la presión 1, área 1 viene en sentido contrario al que estamos nosotros tomando. Entonces, menos la presión 1 por el área 1. La velocidad 2 en x, pues vemos que la velocidad 2 viene en sentido contrario al que nosotros estamos tomando. Entonces, menos la velocidad 2. La velocidad 1 en x. Vemos que también la velocidad 1 viene en este sentido. Y nosotros estamos tomando el sentido positivo hacia el otro lado. Entonces, también es menos la velocidad de 1. Bueno, entonces, de aquí nosotros vemos que qué datos nos faltan para calcularla. La densidad la conocemos, el caudal ahí lo tenemos, las velocidades no las conocemos, pero las podemos calcular. Las presiones tampoco las conocemos, ¿no? Bueno, una presión sí conocemos, la presión en el punto 2, así conocemos. Bueno, entonces vamos a calcular las velocidades. Entonces la velocidad en 1 es igual al caudal por el área 1. El caudal ya lo pasamos, ¿ya? Ya lo tenemos en 1.1136. Vamos, ¿ya? Vamos a la tabla 6 pulgadas, célula 40, y tomamos el área 0.2006. Y entonces la velocidad nos queda de 5.5512 pies por segundo. La velocidad 2, caudal entre área 2. Entonces tenemos 1.1136. También vamos y sacamos el dato de la tubería. 0.05132 y nos da de 21.6991 pies por segundo. Entonces ya tenemos las velocidades. Dijimos que nos hacía falta una presión porque ellos ya nos dieron la presión que dice que está aquí, la presión en 2. Si nosotros tomamos nuestros puntos de referencia, el punto 1 en este tubo y el punto 2 en el otro tubo. Entonces, de ahí tendríamos que, aplicando la ecuación de Bernoulli, tendríamos que la presión, la carga de presión en 1 más la carga de posición y más la carga de velocidad. Pero nos dijeron que sí teníamos que involucrar las pérdidas que están generando aquí. Entonces, menos HL igual a la carga de presión en el punto 2 más Z2 más la carga de velocidad en el punto 2. Aquí tendríamos nosotros que la presión 1 entre el peso específico es igual a la presión 2 entre el peso específico más Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2C más HL. Entonces de aquí despejamos y nos queda que la presión 1 es igual a la presión 2 más el peso específico por Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G más HL. Entonces esa es la ecuación que necesitamos, ¿verdad? De aquí pues vamos a ver qué datos tenemos y qué hay que calcular. La presión en el punto 2, ahí la tenemos, ¿verdad?
El peso específico pues también ya lo tenemos. Z1 y Z2 pues vemos que están en la misma línea de centro. Entonces las podemos quitar. Las velocidades también ya las conocemos. Entonces nos falta calcular el valor de HL. ¿Ya? Entonces sabemos que HL es igual a la constante por la carga de velocidad en 2, porque es la velocidad mayor. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular el valor de K. Entonces de aquí pues tenemos, ¿verdad? Esta sería una contracción gradual, que es lo que tenemos aquí, una contracción gradual. Entonces tenemos la relación de diámetros, diámetro 1 entre el diámetro 2. Punto 50 vamos de ahí a la tabla también de las tuberías y de ahí sacamos el valor de los diámetros. Entonces nos queda de 1.9765. El ángulo que nos dan, el ángulo teta, ¿ya? Es de 40 grados. Entonces, pues vamos a nuestra gráfica, a nuestra tabla, donde tenemos estas condiciones y de ahí sacamos el valor de K. Entonces, el valor de K es igual a 0.04. Entonces, con esto ya podemos nosotros calcular el valor de HL, ¿ya? Entonces, vamos a borrarle aquí. Entonces tenemos que HL es igual a la constante, ya la tenemos, que es de 0.04 por la carga de velocidad, ¿verdad? La velocidad en 2 que nos dio de 21.6991 al cuadrado entre 2 por 32.2. Y las pérdidas que se está ocasionando por esa contracción gradual, ¿ya? Es de 0.292410. Entonces ya está todo lo que necesitábamos para aplicar nuestra calcular el valor de la presión, la presión en el punto 1. Entonces tenemos que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto la presión en el punto 2, que nos dio de 18.000 más 62.4, que es el peso específico, y que multiplica a 21.6991 al cuadrado menos 5.55 12 al cuadrado entre 2 por 32.2. ¿Ya? Vamos a borrarle esta parte de aquí. Y más el valor de HL, 0.2924. Entonces de aquí nos queda que la presión en el punto 1 es igual a 18.000
444.6152 libras sobre pie cuadrado, que es como lo necesitamos, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos lo que nos hacía falta. Entonces Rnx es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 1 menos la velocidad 2. Acuérdense que aquí las acomodamos para que nos quede en orden. Más la presión 1, área 1, y menos la presión 2 por el área 2. Entonces todo esto que está aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Ya están todos los datos que necesitamos para calcular la reacción. Entonces tenemos que la reacción en X es igual a 2741.3443 libras. Entonces, pues sí, o sea, hay muchos ya ejemplos, pues ya se puede decir que más completos, pues ya nos piden calcular todo lo que está en la instalación. Así es que para este ejemplo, pues nada más pues traía a calcular este de aquí, ¿verdad? Es el único que traía a calcular. Ese es el resultado.